Un día hecho de sonrisas, carcajadas y cariño sincero. Así fue la jornada cuando Cenk Torun y Mahsine Meravet, junto con el elenco y el equipo técnico de su proyecto más reciente, decidieron dedicar horas completas a compartir con niños de una escuela primaria. Fue a comienzos de esta semana cuando la pareja, sin estridencias y con la naturalidad que los caracteriza, cruzó el portón de un colegio del barrio para participar en una actividad especial con un propósito claro: encender ilusiones, empujar sueños y recordar que la fama tiene sentido cuando se convierte en puente hacia los demás. Cenk, con esa mezcla de serenidad y picardía que los fans reconocen desde sus primeros papeles, y Mahsine, elegante y cercana, llegaron de la mano mientras los pequeños, asombrados, intentaban darse cuenta de si aquello era real o parte de un cuento. El murmullo en los pasillos estalló en aplausos cuando Cenk Torun y Mahsine Meravet aparecieron en el patio central. Algunos niños se cubrieron la cara, incrédulos, otros saltaron sin poder contener el ánimo. ¿De verdad son ustedes?, preguntó una niña, temblorosa de alegría. Cenk respondió con una mirada franca y un saludo amable, mientras Mahsine inclinó la cabeza, sonrió amplio y tendió los brazos a un grupo que se acercó en tropel. No hubo poses altivas ni distancia. Saludaron uno por uno, preguntaron sus nombres, se interesaron por sus materias favoritas y dieron a entender que ese sitio y ese instante eran tan importantes para ellos como un estreno de alfombra roja. La visita formaba parte de una iniciativa de solidaridad y sensibilización a favor de la educación infantil. No fue un gesto improvisado, sino un compromiso que ambos venían planeando con su equipo, convencidos de que la inspiración no se impone, se comparte. En cuanto comenzaron a recorrer los salones, el aire se volvió más liviano. Cenk se agachó al nivel de los más pequeños, escuchando sus historias con atención genuina, mientras Mahsine, con paciencia de hermana mayor, acomodaba mochilas, admiraba dibujos pegados en las paredes y destacaba, con entusiasmo, los colores de una cartulina que hablaba de volcanes y arcoíris. Sus ojos se iluminaban tanto como los de los niños. En un momento que muchos guardarán para siempre, Cenk, con esa sonrisa de amigo que se gana la confianza en segundos, dijo frente a la clase: «Ustedes son el mañana, los verdaderos protagonistas. Estudien con ganas, jueguen con el corazón y no se pierdan a sí mismos. Crean en lo que tienen dentro y sigan adelante, incluso cuando parezca difícil». La frase, sencilla y directa, quedó flotando entre pupitres y pizarras, y provocó una ovación espontánea. Al lado, Mahsine añadió: «Cada uno de ustedes tiene una luz distinta. No compitan con el brillo de los demás, hagan brillar la suya. Y cuando tengan miedo, recuerden que todos alguna vez lo tuvimos. La diferencia está en no dejarse vencer». El aula, ya electrificada por la sorpresa, estalló de emoción. Un niño levantó la mano para preguntar cómo lidian ellos con los nervios antes de una escena. «Respiramos hondo, pensamos en por qué empezamos y recordamos que nunca estamos solos», respondió Mahsine, y varias cabezas asintieron con una madurez inesperada. Llegó la hora de jugar, y el patio se convirtió en un escenario de pequeños torneos y confidencias. Cenk, que no tardó en aceptar un reto, se sumó a un partido de fútbol improvisado con un grupo de chicos que no podían creer que el balón fuese directo hacia él. Entre risas, amagues y uno que otro remate al arco, desató una euforia digna de final de campeonato. Cada pase llevaba la complicidad de quien entiende que el juego es idioma universal. Mientras tanto, Mahsine fue rodeada por las niñas, que querían enseñarle los pasos de una coreografía que practicaban para el acto de fin de curso. Ella se dejó guiar, repitió cada movimiento con curiosidad y terminó coordinando una fila que se movía al compás de una canción pegajosa, a la que el resto del equipo se unió sin tardar. El patio se llenó de palmas, cánticos y esa risa que nace cuando la timidez se rinde al entusiasmo. Los miembros del elenco compartieron anécdotas de rodaje, de esas que muestran que detrás de cada escena hay ensayo, tropiezos y trabajo colectivo. Contaron bromas internas, se rieron de tomas fallidas y confesaron que el mejor premio es cuando el público se emociona. Los chicos escuchaban con los ojos redondos, sorprendidos de que sus ídolos también se equivoquen, que repitan, que aprendan. Esa revelación, tan simple, los acercó aún más. Uno de los estudiantes, emocionado, comentó que quería ser actor. Otro dijo que soñaba con dirigir. Cenk le señaló el técnico que colocaba la luz junto a la ventana y les explicó que todos son imprescindibles en un set, los que están frente a cámara y los que hacen magia desde las sombras. «Sin equipo no hay historia», subrayó. La frase resonó con fuerza. La tarde continuó con canciones que todos conocían y otras que los chicos enseñaron a la pareja. Se improvisaron coros, se alentaron solos y se inventaron letras nuevas, cada estrofa dedicada a la amistad,
al compañerismo, a los nervios previos a un examen, a la esperanza que late cuando alguien te reconoce y te dice cuenta conmigo. Maasine, con voz suave, propuso un pequeño juego de respiración para calmar la ansiedad antes de hablar en público. Los niños siguieron el ritmo, sintiendo como el pecho se acomodaba. Senk, por su parte, narró el día en que casi abandonó una escena difícil, y como el apoyo de un colega lo rescató del bloqueo. El mensaje quedó claro: nadie llega solo, nadie aprende solo, nadie sueña solo. Después de aquel despliegue de energía, el equipo empezó a repartir obsequios preparados especialmente para la ocasión. Había cuadernos con portadas alegres, lápices de colores, kits de dibujo y pequeñas bolsas con sorpresas que arrancaron exclamaciones de asombro. Senk tomó el tiempo de entregar cada bolsa con una palabra, un chiste o una pregunta. Maasine se detuvo en detalles, se agachó para abrazar con cuidado, se aseguró de que nadie se quedara sin su regalo. Las selfies no tardaron. Una marea de manos alzando teléfonos rodeó a la pareja, que posó paciente, divertida, cambiando de ángulo para que todos tuvieran su recuerdo. En un respiro, Senk comentó en voz baja, pero con emoción notoria: pensaba que veníamos a encender chispas, y estoy descubriendo que son ellos quienes mantienen la llama viva. Maasine añadió: me voy con la sensación de haber aprendido una lección de valentía y ternura en cada mirada. Aquello no era una frase para cámaras, les vibraba de verdad. Detrás de cámaras, las imágenes se multiplicaron sin pedir permiso. Los videos de la visita se dispersaron rápidamente por redes sociales. Bastó que un maestro compartiera un clip para que las reproducciones crecieran en oleadas. Las cuentas de fans reaccionaron al instante, celebrando la calidez de Senk Thorun y Maasine Meravet. Uno se enamora del talento, pero se queda por la humanidad, escribió alguien en Twitter, acompañando la frase con el fragmento en que Senk se arrodilla para atarse el cordón a un niño que miraba su zapatilla rota con pena. ¡Qué manera de hablarle a los chicos! ¡Qué delicadeza!, agregó otra persona al ver a Maasine corregir la postura de una pequeña que bailaba y darle un consejo para vencer la timidez. Los comentarios no eran adulación vacía. Había gratitud auténtica, porque la bondad bien contada inspira a seguirla. En paralelo, algunos portales difundieron el gesto y resaltaron cómo, pese a las agendas apretadas, la pareja dedica tiempo a causas que les importan. Se recordó una entrevista reciente en la que ambos mencionaron que la educación es el motor que transforma cualquier realidad, y que no hace falta una gran fortuna para empezar a ayudar, basta estar dispuesto. El eco de la visita se volvió conversación de barrio. Padres hablando del entusiasmo de sus hijos, jóvenes recordando la primera vez que una estrella les dirigió la palabra y abuelos sonriendo al ver que, de cuando en cuando, la fama se arremanga para dar la mano. Con el sol bajando y la brisa emprendiendo su turno, la directora del colegio reunió a todos en el patio para decir gracias. Su voz, cargada de emoción, trazó un puente entre la necesidad y el gesto que la alivia. Recordó que cada cuaderno repartido es una invitación a escribir futuro, que cada abrazo sostenido deja marcas que orientan. Senk Thorun tomó el micrófono unos segundos y prometió que esa visita no sería la última. Maasine, a su lado, aseguró que buscarán sumar apoyos para mejorar la biblioteca y organizar talleres creativos. No hubo promesas grandilocuentes, sino compromisos medibles que arrancaron aplausos honestos, de esos que suenan distinto cuando nacen del corazón. El final llegó con una fotografía que era más que una imagen, era un pacto. Se alinearon como en un mosaico. En primera fila, decenas de caritas brillando. Detrás, Senk y Maasine entremezclados con el elenco y el equipo técnico, como si no existieran jerarquías. A los costados, docentes orgullosos. Arriba, ventanas que devolvían un reflejo de todos. Alguien gritó sonrían, y el instante quedó atrapado, un mar de rostros felices mirando a la misma dirección. Cuando la cámara bajó, nadie se apresuró a irse. Hubo abrazos de despedida, promesas de volver, chistes que pedían secuela y un silencio breve que, más que vacío, fue una respiración compartida. Camino a la salida, se acercó un niño con los ojos encendidos. «Yo quiero ser el primero de mi familia en ir a la universidad», dijo sin titubear. «¿Qué necesito?». Senk respondió: «empezar por creer que ya estás en camino, y estudiar cada día un poquito más». Maasine añadió: «rodéate de amigos que te empujen a crecer, y cuando te canses, piensa en lo lejos que has llegado». El chico asintió, como si acabara de recibir un mapa dibujado a mano. Detrás, sus compañeros aplaudieron. Ese eco, delicado y firme, fue el resumen de la jornada. Ya fuera de la escuela, la pareja se miró con complicidad. Ninguno necesitó traducir lo que sentían. Era evidente que aquel encuentro había tocado fibras que ni el aplauso ni la taquilla alcanzan.
En el coche, antes de arrancar, revisaron algunos mensajes que seguían apareciendo en sus teléfonos. Había fotos borrosas llenas de emoción, textos escritos con faltas adorables y notas de voz con risas que se entrecortaban por la vergüenza. Zeng guardó el móvil y dijo, casi para sí, hoy volví a recordar por qué elegí contar historias. Maasine, apoyando la frente en la ventanilla, concluyó. Y yo entendí otra vez que la mejor escena sucede cuando nadie está actuando. Horas más tarde, ya en casa, las redes continuaban ardiendo con los clips del partido, el baile y la repartición de regalos. Los titulares hablaban del gesto de una pareja que prefiere los hechos a la propaganda, y los fans insistían en que ese es el ejemplo que quieren ver de sus figuras favoritas: cercanía real, interés genuino, tiempo compartido. Algunos maestros aprovecharon para invitar a más artistas a visitar sus colegios. Nacía, quizá, una cadena de acciones pequeñas que, sumadas, se vuelven montaña. El rumor de aquel día quedó instalado. Mucho más que una simple aparición, fue un recordatorio de que el brillo no vale por sí solo si no ilumina a alguien más. En esa escuela, la fama y la sencillez se encontraron sin chocar. Los reflectores se cambiaron por luces de salón, y la alfombra roja, por un patio con tiza y pelotas gastadas. Y la magia ocurrió, justamente, donde suele suceder lo esencial. En miradas que se reconocen, en manos que se sostienen, en palabras que llegan a tiempo. Para Zeng Torun y Maasine Emeravet, fue una fecha para guardar. Para los niños, un capítulo que contarán cuando necesiten recordar que sus sueños, con trabajo y compañía, tienen permiso para crecer. Al final, lo que quedó fue un pulso compartido, una certeza humilde. Cuando la pantalla se apaga, el corazón sigue encendido.